Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Hablaremos acerca de cómo Ecuador enfrenta el coronavirus, cómo lo enfrenta Estados Unidos, para entender claramente los contrastes. Partimos desde que Ecuador vivía un descontento popular y este descontento popular nació del hecho de que el presidente que todos elegimos no había sido tal. Nos había engañado, nos había mentido. Nos hacía parecer que era un individuo que iba a ser un individuo bonachón, que ayudaba a los pobres, que ayudaba a los discapacitados y que iba a continuar con las políticas de Rafael Correa de distribución de la riqueza, de distribución del poder, de distribución del conocimiento, mediante la distribución de la riqueza era mediante la infraestructura, los servicios para todo el pueblo, construcciones, aulas, escuelas, carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de internet, etcétera, etcétera. Esta era la forma de distribución de la riqueza que estaba o había llevado Rafael Correa durante 10 años. La segunda, la distribución de el poder. Se consideraba que el poder iba a pasar a la gente y que ese poder se iba a traducir en consultas frecuentes. Recordemos que en el gobierno de Rafael Correa gobernó 10 años, pero hizo 14 consultas populares, 14 votaciones. Y en cambio acá se hizo una sola, se hizo una trampa y luego vino las elecciones. Prácticamente en 4 años se han hecho 2 consultas populares y lo más importante, el poder pasó. Antes el poder estaba distribuido porque la gente ya podía ir a estudiar, ya podía viajar, ya podía atender en la salud, ya podía estudiar en el extranjero, ya podía construir su casa, ya podía hacer sus siembras. Y ahora la gente no puede construir su casa, no puede empezar su negocio, no puede viajar a tener una beca en el extranjero, no puede hacerse atender en la salud, porque se creó un sistema, a pesar de tener la mejor infraestructura de América del Sur en salud, se creó un sistema de citas que dejaban en la cola a todos los pacientes, y este sistema de cita hacía que los pacientes simplemente buscaran cualquier otra alternativa, no la medicina del Estado, porque esa llegaba demasiado tarde y el cuerpo no podía esperar. Luego se olvidaban de cancelar la cita y así se creó un sistema de salud donde la ausencia de los pacientes era más importante que la presencia de los pacientes. Ausencia registrada. Si yo no voy porque simplemente sé que se demoran en atenderme y me van a tener peloteado de aquí para allá. Así se acabó con un sistema de salud. Así se acabó con una muy buena infraestructura de salud. Así se acabó con los mejores profesionales graduados en las 100 mejores universidades del mundo. Así se acabó con este sistema de salud que ahora pretende resolver el problema del coronavirus en hospitales donde hay otros pacientes y donde el que hace la limpieza, la enfermera, el médico, se convierten en portadores de la peste, porque pasan de un paciente a otro sin limpiarse. Sí, a lo mucho se cambiarán los guantes, pero no se cambian la máscara, no se cambian el traje, no se cambia nada, y finalmente el uno pasa y de tal punto a tal punto que se diferencia totalmente lo que es la lucha contra la peste en Estados Unidos, o en Rusia o en China. En China, por ejemplo, se crearon hospitales específicamente para los pacientes que tenían esta peste. En cambio, lo mismo en Estados Unidos. No se los ponía a los pacientes que tenían
el coronavirus en el mismo hospital donde estaban gente que estaba con cáncer, que estaba recién salido de una cirugía, que había tenido una infección bacteriana, que estaba debilitado, que tenía un accidente. En fin, estas personas que estaban débiles se convertían en las más fáciles víctimas de quienes, de los pacientes que ingresaban y de los mismos médicos que luego de revisar al paciente en emergencias pasaban a revisar al paciente en la sala de clínica, en la sala de cirugía, en la sala de nefrología. Así pues, si no era el paciente, era la enfermera; si no era el médico, era la enfermera; y si no era la enfermera, el tipo que hacía la limpieza. Pero uno y otro se convertían en transmisores dentro del hospital. Ese es el drama que estamos viviendo en este momento en nuestros hospitales. Debíamos haber tenido un hospital creado específicamente y de manera como lo ha hecho México, un hospital hecho con inflable, donde se coge a los pacientes y se los coloca en un lugar especial y se los atiende de forma especial. Por supuesto, finalmente reconocemos que la única y verdadera forma de combatir este coronavirus es con acciones, primero con la detección temprana mediante las pruebas de los portadores y de los enfermos. Segundo, el uso de la casa como el primer lugar de curación. Cambia la medicina. La medicina siempre nos hizo ver que para curarte tenías que ir al subcentro, que tenías que ir al hospital. Hoy, gracias al coronavirus, sabemos que la casa es primero el lugar más seguro y segundo, que la casa es el primer centro de tratamiento. Pero en Estados Unidos hay la gran ventaja de que Estados Unidos puede decir: yo dispongo de $2.000 millones para resolver primero el problema sanitario y luego los problemas que genera la famosa cuarentena, el autoaislamiento, que se traducen en una catástrofe económica. Estados Unidos era un país en bonanza, había logrado reducir enormemente su desempleo, se convirtió en uno de los más grandes exportadores de petróleo, si no el más grande exportador de petróleo del mundo, recuperó su industria, recuperó sus fuentes de trabajo que estaban regadas por el planeta Tierra, en China, en la India, etcétera, etcétera. Firmó acuerdos comerciales ventajosos y con todas estas facilidades, enfrentar al coronavirus no es lo mismo que pasa con Ecuador. Ecuador, por el contrario, entró en una crisis económica. Salimos del 2.4% de crecimiento cuando nos dejó Rafael Correa y durante 3 años hemos tenido menos 5% de crecimiento. Pasamos de un lugar donde el dinero circulaba porque el gobierno hacía obra pública y entonces contrataba trabajadores, hacía obras, invertía y se generaba movimiento económico, a un país donde el dinero se lo entregaron a los más ricos, se quedó en los bancos, salió del país, se lo retiró condonando impuestos a las empresas petroleras, a las empresas farmacéuticas, a los bancos, a los medios, a todos los que tenían grandes deudas, los ricos de este país, que al no tener que pagar esos impuestos, simplemente cogieron ese dinero y se lo fueron a guardar en el extranjero. No circuló el dinero por las calles, no se convirtió en motor social. Sumamos a que hemos tenido olas migratorias que también tienen que sacar sus dineros del país para solventar la crisis venezolana, y tenemos encima que un país botín, donde la gente quiere ganar de la noche al día en gran cantidad, administrando empresas estatales, privatizando empresas estatales, haciendo negocios turbios, incluido el narcotráfico y todo, y finalmente ese dinero sale por
cualquier forma de este país. Entonces dejamos de tener circulante en la calle. A eso las autoridades se convirtieron en una serie espectacular de mentirosos que comenzaron con el mismo presidente y ahora tenemos al vicepresidente, Sonel Hosner, que nos revela lo que realmente es la aristocracia del Guayas. ¿Qué es la aristocracia del Guayas? Es una aristocracia parásita y oportunista. Él viene de la aristocracia del Guayas y se presenta como el oportunista. Nadie le eligió, nadie, no conocíamos siquiera que tenía algún mérito, no sabíamos ni qué ideas tenía, ni a quién servía, ni a quién iba a dejar de servir. Y finalmente lo que está haciendo es encubrirle al presidente, que se ha ido a esconder, nadie sabe dónde está, no presenta su cara, solo sabemos que la mujer tiene centenares de sombreros, que él no usa el mismo terno para 2 presentaciones, la mujer tampoco utiliza el mismo traje, que tienen dinero escondido en Panamá, que tiene departamentos en el extranjero, que antes eran unos pobretones, que ahora ya no son, que ahora son niños ricos. Y este señor que está de vicepresidente lo que hace es dorar la píldora, hacernos tragar el cuento, encubrir a Lenín Moreno, y en eso se ha convertido, en un simple encubridor, como lo es la fiscal Diana Salazar, que no quiere abrir los INA Papers ni las cuentas en el Balboa Bank. Así, con este ambiente de país, nosotros todos volvemos la mirada hacia Rafael Correa, hacia Jorge Glass. ¿Por qué? Porque a todos nos queda constancia de que lo que nos dejaron, pues, educación, salud, transporte, vías, puertos, aeropuertos. Ah, que sí, pero que hubo robo. Vea, señor, no se trata de si hubo robo o no hubo robo. Aquí el problema es, ¿hubo obras o no hubo obras? Eso es todo. Si hubo obras, si hubo distribución de la riqueza, si hubo progreso, si hubo crecimiento económico, chévere. Ah, no, pero era el enemigo de la prensa. Sí, pero la prensa también era enemiga de Rafael Correa, pues. La prensa estaba en manos de los ricos. Y entonces la prensa, desde 1900, con Hertz y todos los periódicos norteamericanos, se convirtieron en poder. Hoy, CNN nos consta y lo vemos a ciencia cierta, es el que va a poner el presidente de los Estados Unidos. Se ha convertido en el poder, y el coronavirus le ha dado ahora más poder. Así que ya a todos estamos viendo que CNN está con Biden y está en contra de Sanders. Entonces ya sabemos que Biden va de candidato. Punto final. Así, CNN también nos puso a Juan Guaidó, CNN también nos puso a Áñez, CNN se puso en contra de Maduro, CNN está en contra de Ortega, CNN está en contra de Díaz-Canel de Cuba, CNN estuvo, pero perdió contra Cristina Fernández, y CNN está en contra de Lula. Y eso nos consta a todos y no nos hace falta duda. Los medios se convirtieron en poder, y al ser un poder, Estados Unidos, Rafael Correa lo que hizo es enfrentar a ese poder que se había apropiado de todo, porque recordemos que los medios de Ecuador estaban manejados por la banca. Canal 10 era de los Isaías, Canal Gama Visión era de los Isaías, Teleamazonas es del hombre más rico de Quito, Fidelegas, Ecuavisa es de los Alvarado Roca, todos gente poderosa. El comercio era de los Mantilla, ahora es de González, un México guatemalteco, extranjero. Vivanco es el dueño de La Hora. Entonces las clases, la gente poderosa tenía los medios, y ellos eran los enemigos de Correa. Entonces no es que Correa se oponía
a la libertad de prensa. Lo que hacía era oponerse a los ricos. De esto nos queda también claro que Rafael Correa fue un ingenuo, no se dio cuenta que en su país se habían permeado, se habían penetrado, se habían metido tramposos, pícaros, traidores. Y a tal punto llegó la cosa que cuando tuvo que escoger y participar en la selección de los asambleístas, del presidente, en lo que único que no se equivocó fue en el vicepresidente Jorge Glass, que ahora está en la cárcel, pero los asambleístas, apenas en el 25% de ellos tuvo aciertos, y en el 75% de los asambleístas que se seleccionaron, pues se equivocó. Entonces, no hay duda, Rafael Correa se equivocó, no supo escoger las personas que debían hacerse cargo del partido, cargo de la asamblea y cargo de la presidencia después de que él dejara. Por supuesto, esperamos que estos 4 años que han pasado le hayan permitido ahora sí reconocer quiénes son los verdaderos pícaros, los verdaderos malos de la película, más allá de sus enemigos políticos. Los que estaban dentro de sí mismo, como el virus que ahora nos afecta, el coronavirus que ahora nos está afectando. Así pues, de este concepto salimos a decirles a ustedes que el enfoque que tenemos ahora de la peste nos ha llevado a ser el foco más importante de contagio en toda la costa del Océano Pacífico y en Sudamérica, y nos ha puesto en la mira del planeta porque nuestra capacidad de resolver la situación deja mucho que desear. Muchas gracias.